la clase de Química Biológica para las Ciencias Médicas. Hoy veremos estructura del ADN. Como ya hemos visto en clases anteriores, las proteínas son biomoléculas de los organismos vivos, caracterizadas por estructuras que pueden ser fibrosas o globulares, que en general crean una estructura tridimensional. Estas proteínas, representadas esquemáticamente acá por una línea con diferentes recovecos y vueltas, vista a nivel molecular, no es otra cosa que una secuencia de aminoácidos donde cada una de estas porciones representa un aminoácido, o también llamado residuo de aminoácido, que se une al aminoácido siguiente por lo que se conoce como unión peptídica, que involucra el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de la otra. Las proteínas son una secuencia lineal de aminoácidos, como podemos representar acá esquemáticamente una serie de aminoácidos como la leucina, valina, alanina, etc. A esto se denomina estructura primaria. ¿Cómo se determina esta estructura primaria de una proteína? Es básicamente en base a lo que se conoce como información genética. Todos los organismos vivos contienen información para construir sus proteínas con una estructura primaria definida. Y esa información genética se encuentra almacenada en una de las macromoléculas de los organismos vivos conocidos como ácidos nucleicos. Como ya hemos visto, los organismos vivos tienen básicamente 4 tipos de biomoléculas o macromoléculas. Los carbohidratos, con función básicamente energética, aunque pueden cumplir en algunos casos función estructural, los lípidos, con función energética y estructural, las proteínas, que pueden tener diversas funciones, y prácticamente todas las funciones que se cumplen en una célula, salvo la de almacenamiento de energía, es llevado a cabo por proteínas, y los ácidos nucleicos que nos ocupan en este momento. Los ácidos nucleicos básicamente lo podemos dividir en 2 tipos. Los que se conocen como ácido desoxirribonucleico o ADN y los ácidos ribonucleicos o ARN. La función de los ácidos nucleicos fundamentalmente, como dijimos, es almacenar la información genética y producir esa transmisión a la descendencia, de manera de que la información para construir una proteína que tiene un organismo vivo puede pasársela a la descendencia. Esa información genética son las instrucciones para construir la estructura primaria de una proteína y condicionar de esta manera la función de cada una de las proteínas. Así definimos entonces a los ácidos nucleicos como biopolímeros de nucleótidos unidos entre sí por unión fosfodiéster. Los ácidos nucleicos, como vimos, participan en el almacenamiento, transmisión y expresión de la información genética. Y la información genética, temo que veremos más adelante y anticipamos, es el conjunto de instrucciones para construir la estructura primaria de una proteína. La información para construir una proteína se halla en una porción de estas moléculas conocidas como ADN, y a esa porción la conocemos con el nombre de gen. Continuamos con la estructura ahora de los nucleótidos. Como dijimos, los ácidos nucleicos son biopolímeros de nucleótidos, o dicho de otra manera, los nucleótidos son los monómeros que forman los ácidos nucleicos. Entonces, los ácidos nucleicos son biopolímeros de nucleótidos unidos entre sí por unión fosfodiéster. Veamos en primer lugar qué son los nucleótidos y luego veremos la unión fosfodiéster. Los nucleótidos son biomoléculas que están formadas básicamente por 3 partes. Un hidrato de carbono de la familia de las pentosas, es decir, un carbohidrato que contiene 5 carbonos y contiene una función aldehído, por lo tanto son aldopentosas. Otro de los componentes son las bases nitrogenadas, estructuras con capacidad de captar protones y que contienen obviamente nitrógeno, de ahí su nombre. Y luego los nucleótidos contienen fosfato, que puede ser la cantidad variable entre 1 y 3. Comencemos a describir los hidratos de carbono que forman los nucleótidos. Básicamente tenemos 2
carbohidratos. Los dos pertenecen a la familia de las pentosas y los dos son aldosas por tener grupo aldehído. El primero que vamos a describir es la desoxirribosa. La desoxirribosa, como vemos acá, este es el carbono 1, este es el 2, el 3, el 4 y el 5. De ahí el nombre que es una pentosa. Y lleva el nombre de desoxirribosa porque en la posición 2 no tiene oxígeno. Recordemos las posiciones que se enumeran con una prima, 1', 2', para distinguirlo de la numeración de las bases nitrogenadas que no llevan prima. La ribosa es exactamente igual que la desoxirribosa, pero en la posición 2', como podemos ver, tiene un oxidrilo y no solo hidrógeno como tenía la desoxirribosa. Este es el carbono 1', al igual que en la desoxirribosa, y este es el 5'. Importante que vayamos distinguiendo básicamente el 1', el 5' y este que sería el 3', que son de extrema importancia en la estructura de los ácidos nucleicos. Pasemos ahora a las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son estructuras heterocíclicas, es decir, ciclos formados por carbonos y otros átomos que en general, en este caso, son nitrógenos los que forman parte del ciclo. Esta es la adenina, pertenece al grupo de las bases púricas. Las bases púricas tienen dos anillos, uno de 5 miembros y otro de 6 miembros fusionados entre sí. A la adenina la representaremos en color rojo y con esta estructura ya veremos por qué. Como podemos ver, contiene acá un grupo amino. La guanina es otra base púrica formada por dos ciclos, igual que la adenina, donde cambian sus sustituyentes y la representaremos en color celeste con esta estructura. La citosina pertenece ya a las bases pirimídicas. Como podemos ver, es un solo heterociclo de 6 átomos que tiene habitualmente sustituyente grupo cetonas y grupo amino, que representaremos esquemáticamente de esta manera. El uracilo, representado esquemáticamente en amarillo, también es una base pirimídica constituida por un solo anillo heterocíclico que contiene 2 átomos de nitrógeno y 4 de carbono, además de algunos grupos cetona. Y la timina también es una base pirimídica que es muy parecida al uracilo y que representaremos de esta manera. ¿Cómo se unen los componentes de un nucleótido? Bueno, acá tenemos la pentosa, en este caso ribosa. Acá tenemos una base nitrogenada, en este caso adenina, y acá tenemos un ácido fosfórico que se van a unir. El ácido fosfórico se une siempre en el carbono 5' de la pentosa y la base nitrogenada se une en el carbono 1'. Por lo tanto, cuando la base nitrogenada se une en este carbono, nos quedará esta estructura, una pentosa unido a la base nitrogenada. Esta estructura lleva el nombre de nucleósido. Luego el fosfato lo podemos unir en la posición 5 por un enlace éster con el oxidrilo que se encuentra en ese carbono. Cuando se une, esta estructura era un nucleósido, ahora al tener fósforo se denomina nucleótido y como tiene un solo fósforo, este es el nucleótido monofosfato. Como la base nitrogenada es adenina, lo podemos nombrar así, la A de adenina, la M de mono y la P de fosfato. Por lo tanto, esta molécula es la adenosina monofosfato, más fácil como AMP. Si agregamos un nuevo fósforo al fósforo que ya estaba unido, acá se produce un enlace anhídrido y esta molécula que sigue teniendo adenina será el ADP. Si acá hubiera una guanina sería GDP, si hubiera citosina CDP y si hubiera timina TDP. Si agregamos un nuevo fósforo y seguimos teniendo la base, acá tenemos un compuesto que es el adenosin trifosfato, o más conocido como ATP. Si en este lugar, en lugar de tener oxígeno, solo tuviéramos hidrógeno, la diferencia seguiría siendo adenosin trifosfato, pero como
la pentosa ahora ya no sería ribosa, sino sería desoxirribosa, esto lleva el nombre de desoxiadenosintrifosfato o DATP. Veamos ahora cómo se une un nucleótido con otro nucleótido. Acá tenemos un nucleótido trifosfato que tiene 3 fósforos y acá tenemos otro nucleótido trifosfato. Lo que ocurre es que entre el oxidrilo del grupo fosfato unido al carbono 5' de un nucleótido se produce una unión con el carbono 3' del otro nucleótido. Se une este carbono con este carbono a través de un fósforo que va a formar una unión éster por acá y una unión éster por acá. Cuando esto se produce, se da una pérdida de agua y como podemos ver, el carbono 5' que tenemos acá ha quedado ligado a través de un fósforo y 2 enlaces éster, uno acá y otro acá, con el carbono 3'. Por eso decimos que estos dos nucleótidos se unieron entre sí por un enlace 3', 5' fosfodiéster. Y este es el enlace característico que liga los nucleótidos en los ácidos nucleicos. Acá podemos ver la unión de 4 nucleótidos. Acá tenemos, este sería el enlace 3', 5', acá tenemos otro 3', 5', otro 3', 5', y en cada uno de ellos hemos ubicado una base nitrogenada distinta. Acá tenemos la adenina, la guanina, la timina y la citosina. En esta estructura, como podemos ver, siempre un nucleótido, el 5' le queda comprometido unido al 3 y el 3 por supuesto con el 5, pero siempre vamos a tener un extremo donde tenemos libre el 3' y del otro lado nos queda libre el fósforo con la posición 5'. Entonces, como podemos ver, tenemos 4 bases nitrogenadas, que en este caso pusimos distintas, pero podrían ser iguales. Y acá tenemos el extremo 3', como dijimos, porque ha quedado libre, es el único que tiene libre el oxidrilo de la posición 3. Y acá tenemos el extremo 5', donde ha quedado libre el oxidrilo o bien unido al grupo fosfato. A esta secuencia habitualmente se la nombra convencionalmente contando desde el 5' hacia el 3'. Por lo tanto, esta secuencia sería CTAG, por C por citosina, T de timina, adenina y guanina. Esta misma secuencia que tenemos dibujada la vamos a ir simplificando para progresar en nuestro tema. Cada base nitrogenada, en lugar de dibujarlo con todos los, cada pentosa, en lugar de dibujarlo con todos los detalles, vamos a dibujar como un pentágono. Los grupos fosfato van a ser una P con un círculo y las bases nitrogenadas vamos a tener la citosina representada de diferentes colores y con diferentes formatos. Entonces esta sería nuestra estructura, en este caso sería un tetranucleótido y acá tendríamos el extremo 3' y acá arriba tenemos el extremo 5', como ya hemos visto. Muy bien, entonces, acá tenemos nuestra estructura simplificada. Esto representa un enlace 3', 3', 5', 3', 5', el extremo 3', el extremo 5' y las bases nitrogenadas. Vamos a utilizar de ahora en adelante el color verde para hacer mención a la citosina, el amarillo para timina y también para uracilo, celeste para guanina y rojo para adenina, con algunos formatos que ya entenderemos por qué. El ADN es una molécula formada por nucleótidos. ¿Qué característica tiene? Que, volvamos para atrás, acá tenemos una cadena de nucleótidos. El ADN son dos cadenas de nucleótidos que se dice que son antiparalelas. Es difícil entender y difícil hacer este dibujo, pero lo que tenemos acá es lo siguiente. Acá tenemos una cadena donde los enlaces 3', 5' están orientados de esta manera. Es decir, este es el 3' y este es el 5', 3', 5', 3', 5', nos quedó libre acá arriba el 5' y acá arriba libre el 3'. Si vamos a la hebra complementaria, el enlace
3,5 queda de esta manera. Acá tenemos el 3,5 y acá tenemos el 3,5, quedando libre el 3' acá arriba y el 5' acá abajo. Esta estructura así representada decimos que es una doble cadena o una doble hebra. ¿Por qué? Porque tenemos una hebra acá de pentosas y ácido fosfórico y otra hebra acá. También se dice que es complementaria. ¿Por qué? Porque cuando en un nucleótido tengo citosina, forzosamente en el nucleótido de enfrente voy a tener guanina que encajan perfectamente uno del otro. Contrariamente, si en un nucleótido yo tuviera timina, el que voy a tener en la pentosa que se encuentra enfrente será la adenina. Como podemos ver, la citosina y la guanina encajan por 3 enlaces, mientras que la adenina y la timina encajan por 2, por supuesto dibujados esquemáticamente. Nunca podría encajar una adenina con una guanina ni una timina con una citosina. Por lo tanto, a esta característica de que siempre que haya guanina va a haber citosina y siempre que haya adenina va a haber timina, se la denomina complementaria. Así decimos que una molécula de ADN es una doble cadena complementaria y antiparalela, porque mientras una tiene el extremo 3,5 y el 5' en esta posición, la otra tiene el 3 y el 5 en sentido contrario. Acá hemos representado esta estructura de una manera simplificada. La hebra de la izquierda quedó representado acá. Este sería el extremo 5' y la hebra tendría CTGA, que son las bases nitrogenadas. La hebra complementaria va a correr de 3 a 5 y las bases que va a tener va a ser GACT, que son los complementarios a las bases que estamos trabajando. Acá vemos por qué se da la complementariedad entre adenina y timina. Acá tenemos una adenina y acá tenemos una timina. Son capaces de establecer un puente de hidrógeno entre el grupo amino y el oxígeno y entre este grupo amino y el nitrógeno. Y nada más que 2 puentes de hidrógeno, que representamos esquemáticamente de esta manera. Contrariamente, la guanina y la citosina pueden establecer 3 puentes de hidrógeno, como podemos ver acá, y que representamos esquemáticamente de esta manera. Así, cuando simplificamos aún más la molécula de ADN, esto sería una molécula de ADN donde representamos únicamente las bases nitrogenadas y vemos siempre que una base verde se complementa con una base celeste y una roja con una amarilla y nunca existe otra posibilidad. Utilizaremos en adelante dibujos mucho más simplificados de esta manera, donde sabemos que cada uno de estos colores está representando una base. Por supuesto, acá no están representadas las ribosas ni los fosfatos que sabemos que existen. Llamamos par de base a 2 bases complementarias, donde una se encuentra en una cadena y la otra en la otra cadena. Y llamamos codón o triplete a 3 bases consecutivas que se encuentran sobre una de las cadenas de la molécula de ADN o de cualquier otro tipo de ácido nucleico. Como veremos a continuación, entonces la molécula de ADN para nosotros será esto. Cuando veamos amarillo, rojo, verde, estamos viendo diferentes bases nitrogenadas. Acá tenemos la representación del ADN, 5,3, 3,5, antiparalelo, doble hebra. Como anticipamos, la información dentro de esta molécula está en información para formar proteína y esa información está almacenada en porciones que llamamos gen. El gen es una porción de esa molécula. El gen también tiene cerca de esa porción una porción que ya veremos que se denomina promotor y dentro del promotor una serie de estructuras conocidas como caja. En este punto es donde empieza la información para sintetizar una proteína y de ahí, si vamos mirando esta hebra del 5', si vamos desde el 5' hacia el 3', hablamos de corriente abajo, mientras que si vamos del 5' hacia el otro lado, si vamos del 3' en sentido 5', se llama corriente arriba. Y eso lo tendremos en cuenta cuando veamos los procesos metabólicos que sufre el ADN. Como ya hemos visto, los ácidos nucleicos son moléculas involucradas en el almacenamiento de la información genética y su transmisión. Esta información genética son las instrucciones que tiene una célula para construir la estructura primaria de una proteína, que podemos representar de esta manera por las letras de sus aminoácidos, que por supuesto son mucho más, y que acá representamos de una manera mucho más detallada, donde cada aminoácido se une al siguiente por una unión peptídica.
Estas largas cadenas de aminoácidos que constituyen las proteínas adquieren una distribución espacial e inclusive pueden asociarse entre ellas para cumplir las más diversas funciones dentro de una célula. Por lo tanto, las funciones que cumple una célula depende de qué información genética tenemos en los ácidos nucleicos. Y un organismo vivo podrá cumplir funciones si sus ácidos nucleicos contienen la información para construir las proteínas adecuadas, o no las cumplirán si no la contienen. Como ya hemos visto, las macromoléculas más importantes de los organismos vivos son 4. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. De los ácidos nucleicos tenemos dos tipos, básicamente los ADN y los ARN. Hoy nos centraremos básicamente en las moléculas de ADN o ácido desoxirribonucleico. Como dijimos, su función es el almacenamiento y la transmisión de la información genética, que no es otra cosa que las instrucciones para construir todas las proteínas de nuestro organismo y cumplir todas las funciones que un organismo vivo cumple. El ADN entonces lo podemos definir como un biopolímero de desoxinucleótidos unidos entre sí por una unión fosfodiéster. Es una doble hebra complementaria y antiparalela. Se halla unido a proteínas formando la cromatina y forma con estas proteínas a los cromosomas. Cada porción que tiene información para la síntesis de una cadena polipeptídica lo llamamos gen. Por lo tanto, podríamos decir que el ADN es un conjunto de genes, es decir, un conjunto de instrucciones para sintetizar a las proteínas. Como ya hemos visto, el ADN es un polinucleótido. Un nucleótido es esta estructura que tenemos acá, formada por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Los nucleótidos se unen entre sí por un enlace que podemos ver acá entre un ácido fosfórico que une el carbono 3' de una molécula de la pentosa con el carbono 5' de la siguiente, formando un enlace que llamamos 3,5 o 3'5' fosfodiéster. Así los nucleótidos se unen y en uno de los extremos siempre quedará el carbono 3 libre de la pentosa y en el otro quedará libre el 5' sin unirse a otro nucleótido. A su vez, las moléculas de la pentosa se hayan unido a bases nitrogenadas que pueden ser citosina, timina, adenina o guanina. Acá tenemos una representación esquemática de la estructura que tenemos a la derecha. A los fosfatos lo hemos representado con un círculo con una P, a las pentosas la hemos representado con un pentágono y a cada base nitrogenada con un color distinto y una forma distinta. Así, en este caso tenemos 4 nucleótidos unidos entre sí, lo que formaría un tetranucleótido que representamos aquí, que tiene, yendo desde el extremo 5' hacia el extremo 3', citosina, timina, adenina y guanina, que lo podemos escribir de esta manera. Convencionalmente, cuando escribimos un polinucleótido, se sobreentiende que el primero de ellos es el 5'. Habitualmente se escribe en el sentido horizontal, y el primer nucleótido, es decir, habitualmente lo que se muestra únicamente es la base nitrogenada, porque obviamente el fósforo y la ribosa, la desoxirribosa en este caso, se repite a lo largo de todo el compuesto. Por lo tanto, acá tendríamos una secuencia de nucleótidos que tiene citosina, timina, adenina y guanina. Este sería el extremo 5', este sería el extremo 3'. Cuando recorremos un ácido nucleico en sentido 5,3, ya vamos a ver, hablamos de corriente abajo, mientras que cuando vamos del 3 al 5 hablamos de corriente arriba. De ahora en adelante representaremos verde, amarillo, celeste y rojo a las bases nitrogenadas citosina, timina, adenina y guanina. Como ya vimos, estos diferentes formatos esquemáticos simplemente para explicarnos cómo se unen entre sí. ¿Qué refrescamos acá? Acá tenemos un nucleótido formado por las bases citosina, timina, guanina y adenina. En el ADN, estos nucleótidos se encuentran enfrentados a otros nucleótidos también unidos por enlace fosfodiéster, pero ubicados, como se puede ver acá, en forma inversa, de manera de que acá queda el extremo 5' y acá el extremo 3'. Y las bases nitrogenadas se complementan exactamente. Siempre una citosina se va a unir con una guanina y una timina con adenina, y no va a haber otra combinación. Entonces, en esta estructura podemos distinguir las 3 características de la molécula del ADN. Es una doble hebra, porque tenemos una cadena de nucleótidos y otra cadena de nucleótidos.
complementaria, porque siempre que tengamos citosina se va a unir a guanina, y siempre que tengamos timina, adenina. Citosina con guanina y timina con adenina. Doble hebra complementaria. Y antiparalela, porque mientras una de las hebras tiene el extremo 5' en esta punta y el 3' acá, la otra hebra complementaria tiene el sentido contrario, 5 y 3. Esas son las tres características fundamentales. Esta porción de una molécula de ADN la representamos acá. De 5' a 3', CTGA sería la secuencia de nucleótidos. La hebra complementaria va a ir de 3' a 5' y es GACT, complementaria con la hebra anterior. La hebra anterior la vamos a representar de una manera mucho más sencilla. Como la pentosa y los fósforos se repiten, solo nos interesan las bases nitrogenadas. Y en algunos casos lo vamos a representar mucho más sencillo con colores. Siempre el verde va a ir con el celeste y el rojo con el amarillo. Entonces acá tenemos una doble hebra complementaria y tenemos una molécula de ADN, como podemos ver, antiparalela. Llamamos par de base a dos nucleótidos que se encuentran enfrentados en hebras complementarias y que sus bases se aparean por puente de hidrógeno. Y llamamos codón o triplete a tres nucleótidos o tres bases nitrogenadas consecutivas sobre una de las hebras de la molécula de ADN. El ADN, lo más común es hallarlo en el núcleo de las células eucariota, se une a proteína de la familia de las histonas, aunque pueden ser otras también, y constituye lo que se llama la cromatina. El ADN, unido a histona y con estructuras especiales, constituyen lo que se llaman los cromosomas, que son visibles en algunas etapas de la vida de la célula. Acá tenemos una molécula de ADN representada de manera esquemática, como dijimos, cada cuadrado de un color diferente representa una base, y como vemos siempre se aparea con la base complementaria. 5' el extremo, 3' el extremo de una hebra, la hebra complementaria tiene 3', 5'. Esta estructura la vamos a representar de una manera bastante más sencilla, como dos líneas paralelas. Esas dos líneas paralelas, que son las dos hebras, se asocian con las histonas, que son estos cilindros, formando estructuras que se llaman nucleosomas. Es decir, la doble hebra del ADN da dos vueltas alrededor de la histona y luego da dos vueltas en otra y así sucesivamente. Estas estructuras se llaman nucleosoma o core del ADN, tiene 146 bases, y linker del ADN son las estructuras de ADN que están entre dos histonas y tienen 50 pares de base. Si miráramos una de estas estructuras de histona con la molécula de ADN, veríamos esto. Esta hebra negra sería la hebra de ADN que da dos vueltas alrededor de lo que se llama un octámero de histonas, es decir, 8 histonas que son de diferentes tipos. Y lo vemos a continuación. Como vimos, el ADN es una doble hebra que se enrolla alrededor de las histonas. Pero, como acabamos de deducir, las histonas son proteínas que a pH fisiológico tienen carga positiva. Ahora, ¿por qué se unen? La respuesta es sencilla. Esta es la doble hebra complementaria antiparalela del ADN y no debemos olvidarnos que los grupos fosfatos tienen carga negativa. Por lo tanto, podemos pensar que la molécula de ADN es una molécula tachonada de cargas negativas, es decir, es un polianión. De esta manera, cuando la molécula de ADN se encuentra con la histona, poco trabajo le cuesta engancharse por uniones de tipo electrostática entre las cargas negativas del ADN y las cargas positivas de la histona. Estas serían las fuerzas que estabilizan la estructura de un nucleosoma, es decir, del ADN enrollado alrededor de las histonas.